Así fue como Zacarías fue asesinado en el templo por su propio pueblo. Traición, sangre derramada en el lugar más sagrado de Jerusalén, y un profeta que pagó con su vida por proclamar la verdad. Esta es la estremecedora historia del profeta Zacarías, hijo de Joiada, un mártir olvidado por muchos, pero cuya voz sigue resonando en los pasillos de la historia sagrada. Zacarías nació en un hogar consagrado al Señor. Su padre, Joiada, fue uno de los más nobles y fieles sumos sacerdotes de Israel, un hombre que arriesgó su vida para preservar la dinastía davídica, salvando al joven Joás del genocidio cometido por la malvada reina Atalía. Gracias a Joiada, Joás fue coronado rey con apenas 7 años de edad y durante décadas gobernó con rectitud bajo la guía espiritual de su protector. Durante los años de Joiada, el templo fue restaurado, el culto verdadero revitalizado y la nación prosperó bajo la obediencia a Dios. En ese contexto, Zacarías creció rodeado del conocimiento de la ley, de las escrituras y del fuego del llamado divino. Desde joven, se percibía en él el mismo espíritu que había movido a Isaías y Jeremías. Su sabiduría sorprendía a los ancianos, y su pureza de corazón era evidente para todo el pueblo. No solo dominaba las escrituras, sino que también mostraba una sensibilidad espiritual poco común, percibía el estado del corazón de quienes lo rodeaban y ofrecía consejos que tocaban las fibras más profundas del alma. Mientras otros jóvenes se distraían con los asuntos cotidianos de la vida, Zacarías se consagraba a la oración, al ayuno y al estudio de la palabra. Su comunión con Dios era tan intensa, que muchos creían que sería el próximo gran líder espiritual de Israel, un nuevo Elías que guiaría al pueblo hacia la renovación. Era respetado incluso entre los sacerdotes más veteranos, quienes veían en él una esperanza para el futuro de la fe en Judá. Pero la sombra de la apostasía comenzó a cernirse sobre Judá tras la muerte de Joiada. Sin su guía, el rey Joás fue seducido por los príncipes de Judá, quienes, impulsados por la codicia y el deseo de poder, lo alejaron del camino del Señor. Los altares paganos volvieron a florecer, los ídolos de Aserá y Baal se instalaron en las colinas, y el culto verdadero fue sustituido por rituales profanos. Muchos comenzaron a consultar a adivinos, a levantar postes sagrados en honor a dioses extranjeros, y a practicar ritos prohibidos por la ley de Moisés. Zacarías, movido por el Espíritu de Dios, no pudo callar ante semejante decadencia. Su deber como profeta lo empujó a confrontar la corrupción espiritual, aun sabiendo el alto precio que eso podría costarle. Vio cómo el pueblo se apartaba del Dios verdadero con una rapidez alarmante, cómo el temor del Señor desaparecía de los corazones, y cómo las voces que una vez clamaban por justicia ahora se vendían por favores del rey. Zacarías lloró por Jerusalén, rogando por un avivamiento espiritual que nunca llegó. Un día de festividad, con el templo lleno de adoradores, Zacarías se alzó en medio del atrio y proclamó: Así dice el Señor, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Dios? Porque habéis abandonado al Señor, Él también os ha abandonado. Estas palabras, llenas de verdad pero incómodas, provocaron furia en los corazones de los líderes corruptos. El rey Joás, otrora agradecido con Joiada, ahora veía al hijo del sacerdote como una amenaza. Con un frío gesto de desaprobación, permitió que la multitud, incitada por los príncipes, se volviera contra el profeta. Zacarías fue apedreado entre el altar y el santuario, un lugar que debía ser sagrado. Murió orando, sin maldecir, con un último suspiro que decía: El Señor vea y juzgue. Su sangre manchó el templo, un crimen tan atroz que Jesús mismo lo recordaría siglos después. El asesinato de Zacarías marcó un punto de quiebre. A partir de ese día, el reino de Joás comenzó su decadencia. Dios retiró su protección, y el ejército sirio, liderado por Hazael, invadió Judá, saqueando el templo y humillando al rey. Enfermo y atormentado por pesadillas, Joás veía en sueños el rostro de Zacarías repitiendo: El Señor juzgará. Los sirvientes del palacio lo oían murmurar nombres antiguos, mencionar profecías olvidadas y rogarle perdón a Joiada, como si aún pudiera oírlo desde el más allá. Finalmente, fue asesinado por sus propios siervos,
quienes lo consideraban culpable de la ruina de Judá. No fue enterrado con los reyes, y su nombre cayó en desgracia. Su hijo Amasías ascendió al trono, pero su primer acto fue ejecutar a los asesinos del rey, sin comprender que la verdadera justicia ya había sido pronunciada por el cielo. Siglos más tarde, Jesús mencionó a Zacarías como símbolo del rechazo a los mensajeros de Dios. Dijo que sobre esa generación recaería la sangre desde Abel hasta Zacarías. Esto mostraba que, desde el principio hasta el final de las escrituras hebreas, los profetas habían sido perseguidos por hablar la verdad. Para los primeros cristianos, Zacarías representaba la figura del mártir que se mantiene firme ante el poder corrupto. En las catacumbas de Roma, su nombre era recordado junto al de Esteban y otros mártires. Su historia era contada en susurros como una advertencia y una esperanza: la fidelidad a Dios puede costar la vida, pero jamás es en vano. Incluso hoy, el eco de su última oración sigue vigente: el Señor vea y juzgue. Porque la sangre de los justos no se borra con rituales, ni se olvida con el tiempo. Está escrita en el libro de la memoria de Dios, esperando el día en que toda injusticia será juzgada y toda fidelidad recompensada. Que su historia no caiga en el olvido, y que su valentía inspire a los que hoy también deben alzar la voz en medio de un mundo que sigue rechazando la verdad divina. La vida y muerte de Zacarías nos recuerdan que a veces, ser fiel a Dios es caminar solo, pero siempre acompañado por la mirada del cielo. Los ecos del martirio de Zacarías no se apagaron con su muerte. Aunque su cuerpo fue silenciado, su mensaje no dejó de causar inquietud en las almas sensibles de Jerusalén. Algunos jóvenes levitas que habían presenciado su asesinato no pudieron olvidar la escena: la sangre del profeta manchando las piedras del templo, la mirada de determinación en su rostro, y ese susurro final que pareció estremecer el velo entre el cielo y la tierra. Años después, esos mismos levitas, ya convertidos en hombres, contaban a sus hijos y discípulos lo que habían visto. Y así, de generación en generación, el relato del profeta asesinado por decir la verdad se convirtió en una advertencia viva, un llamado a no caer en la hipocresía religiosa ni en la corrupción del poder. Con el paso de los siglos, el templo sería nuevamente reconstruido, embellecido por Herodes el Grande con mármoles relucientes y patios amplios. Sin embargo, la belleza exterior no podía esconder la corrupción interior que se había arraigado en las élites religiosas. Aquellos que vestían con túnicas largas y recitaban oraciones en voz alta en las esquinas, muchas veces eran los mismos que conspiraban en secreto contra la voz de los justos. Fue en ese mismo templo, siglos después, que Jesús de Nazaret alzó la voz con autoridad. Sus palabras retumbaban con una fuerza profética que recordaba a los antiguos mártires. Y no fue casualidad que, al denunciar a los fariseos y escribas, mencionara a Zacarías: desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Mateo 23:35. Al decir esto, Jesús no solo recordaba un crimen antiguo, sino que revelaba que el patrón de rechazo a los profetas continuaba intacto. Zacarías, entonces, se convirtió en símbolo de todos aquellos que, en nombre de la verdad divina, enfrentan la ira de quienes prefieren las sombras a la luz. Fue mártir no por error ni por accidente, sino por elección: eligió decir lo que Dios le mandaba, aun sabiendo que podría costarle la vida. El Talmud y otros escritos rabínicos posteriores también hacen mención de un profeta asesinado en el templo, cuya sangre, según las leyendas, no dejó de hervir hasta que fue vengada. Estas narraciones, aunque envueltas en simbolismo, revelan una profunda verdad: la injusticia cometida contra un siervo de Dios deja una herida espiritual que clama por justicia desde la eternidad. Hoy, en muchas partes del mundo, aún se levantan voces proféticas como la de Zacarías. Hombres y mujeres que, a pesar de las consecuencias, denuncian la idolatría moderna, la injusticia y la corrupción espiritual. Y como él, muchos son rechazados, perseguidos o silenciados. Pero el legado de Zacarías permanece como una antorcha en medio de la oscuridad, recordándonos que el verdadero profeta no busca aprobación humana, sino fidelidad al Dios eterno.
El sacrificio de Zacarías no fue en vano. Su vida, su mensaje y su martirio se entrelazan con la historia de la redención, mostrándonos que la fidelidad a Dios, aunque dolorosa, deja huellas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Y aunque su historia quedó sellada con sangre en los patios del templo, la figura de Zacarías trascendió el tiempo. Con los siglos, su martirio se transformó en símbolo de todas las luchas silenciosas, de los siervos que eligieron ser fieles aunque el precio fuese la muerte. En las sinagogas de los primeros siglos, en los hogares de los fieles perseguidos, y en los corazones de aquellos que aman la justicia, su nombre era pronunciado con reverencia, como un estandarte de integridad. Muchos escribas, al copiar los pergaminos sagrados, al llegar al pasaje donde se narraba su muerte, dejaban una marca, una pausa, un respiro solemne. Como si el recuerdo de su sacrificio mereciera detener el ritmo mismo del relato. Era su manera de decir, aquí cayó un justo, y no debe olvidarse. En la tradición cristiana, el paralelismo entre Zacarías y Esteban, el primer mártir de la Iglesia, es inevitable. Ambos hablaron con valor, ambos enfrentaron multitudes cegadas por la religión sin amor, y ambos murieron con la mirada elevada al cielo, pronunciando palabras que no eran de odio, sino de esperanza. Zacarías dijo, el Señor vea y juzgue. Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dos voces, una misma verdad. En nuestros días, donde la verdad muchas veces es distorsionada, donde el valor espiritual se ve eclipsado por la comodidad y la apariencia, el testimonio de Zacarías se vuelve más necesario que nunca. No es solo una historia antigua. Es una invitación viva a resistir el mal, a hablar en nombre de Dios, a no claudicar ante el error aunque todo se vuelva en contra. Zacarías nos enseña que el templo no es solo un edificio, sino un compromiso. Que los muros sagrados pueden ser profanados, pero la fidelidad del justo permanece firme como una roca. Y sobre todo, nos recuerda que aunque el mundo calle la voz del profeta, el cielo la registra y responde. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Si este contenido ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo, a reflexionar y a seguir profundizando en la historia de los héroes de la fe. Sus vidas no fueron en vano, y sus ejemplos pueden darnos fuerzas hoy, en medio de un mundo que aún necesita voces como la de Zacarías. Hasta la próxima historia, que la paz del Señor esté contigo, y recuerda, aunque el mundo calle la verdad, Dios nunca deja de escucharla.